Muy buenos días. ¿Cómo estás, Claudio? Buen día, Ivonne. ¿Empezamos ya? Sí, estamos listos. Ya tenemos las 10:01. Voy a iniciar. Bueno, le damos la más cordial bienvenida a todos los participantes de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Magdalena, por compartir con nosotros este día. Iniciamos diciendo, pese a las medidas que pueden haber adoptado los organismos internacionales y los gobiernos para minorar las consecuencias de la parálisis económica que de alguna manera nos ha traído la pandemia, una de las cuestiones que más se escuchan o no en una crisis mundial a nivel económico. En este caso, exhorta a los estados a considerar el papel de la educación superior en los planes de estímulo para la recuperación económica y social, forjar censos nacionales, establecer un marco regulatorio claro y fomentar la cooperación internacional. Entonces nos preguntamos, ¿qué pasará con el trabajo después del COVID? Con este enunciado e interrogante procederemos a responder a nuestra gran incógnita de estos 4 días. Entonces, ¿qué pasará después de la pandemia? Estamos hoy compartiendo este diálogo con la moderación del doctor Claudio Rama, quien es el director del Observatorio de la Educación Virtual en América Latina y el Caribe de Virtual Educa, y mi persona, Ivory Mogollón, de la Universidad Central de Venezuela del Sistema de Educación a Distancia, con la apreciada participación de Magdalena de Luca. Magdalena es ingeniero en computación, egresada de la Universidad Simón Bolívar de Venezuela, con posgrado en investigación de operaciones de la Universidad Central de Venezuela y especialización en gerencia en el IESA. Años de experiencia. Es empresaria, conferencista internacional en el área de la integración tecnológica para la región de Latinoamérica y el Caribe. Fundador de empresas como Soluciones Láser, Sidven, LLC, Holdings, empresas de integración tecnológica, directora de Dana, empresa especializada en plataformas de campañas de mercadeo multicanal para Norteamérica, Latinoamérica y el Caribe, de Unidos en la Red ONG Internacional que impulsa el uso del área social. Ha diseñado programas para la inclusión de los millennials en las organizaciones y para el desarrollo. Le damos la más cordial bienvenida a Magdalena de Luca. Buenos días, Claudio. Buenos días, Ivory. Gracias por la invitación. Bueno, muy contenta de compartir con ustedes hoy. No, un gran gusto nosotros estar con para que nos aporten nuevos escenarios, nuevas visiones en este diálogo que hemos tenido ya en la cuarta sesión sobre el futuro educativo después de la pandemia. Nos interesa en analizar, que nos puedas profundizar en los cambios estructurales que tú visualizas que se están produciendo y cómo de alguna forma estos están marcando cambios en lo económico, en lo tecnológico, en lo social y específicamente cómo esto está impactando el mundo empresarial, el mundo de la prestación de servicios, el mundo de la sustentación económica de cada uno de nosotros. Bueno, te comento que por supuesto nadie había previsto nunca un cambio tan grande y tan rápido, ¿no? El mundo estaba evolucionando hacia una transformación digital a pasos realmente lentos, sobre todo en nuestra región. Y que nos encerró, que nos mandó a todos, para lo cual la mayoría de las empresas no estaban preparadas. Y algo muy importante definitivamente es que, bueno, el empresario como tal, que no tenía ni siquiera en su mente alguna continuidad operativa o cómo manejar una continuidad operativa, pues definitivamente está perdiendo muchísimo dinero, está perdiendo su posición en el mercado. Y lo que nosotros estamos trabajando día a día, nosotros tenemos más de 300 clientes a nivel regional,
de retail, de educación, de banca, de seguro. Y lo que estamos es con ellos es ayudándolos a tener esa presencia sin que físicamente tengan que estar ni abiertas las empresas, ni operando el 100% de las personas en forma física, pero a cada sector lo ha afectado de una forma distinta. Es una afectación muy grande en aquellos renglones que definitivamente no son de primera necesidad. Los retail son los que han salido beneficiados, pero sí, solo sí son capaces de entregar sin tener que estar físicamente o ir a ese comercio electrónico para lo cual no estaban preparados. Entonces, esta aceleración y este cambio tan grande está generando un desempleo a nivel regional y mundial, es altísimo, y hay que repensar absolutamente la forma de hacer los negocios, de llevar las empresas y de llevar las vidas como tal también, ¿no? Bueno, gracias por tu visión. Le damos ahora a continuación paso a Ivory para una pregunta que tiene preparado. Ivory. Bueno, básicamente la visión, así, Ivory, ¿estás ahí? Hola. Ahora sí estoy, no estaba. Tenía problemas para abrir el micrófono. Mi conexión hoy estaba un poco intermitente. Bueno, Magdalena, después de escucharte este planteamiento que tenemos ¿cómo es el futuro del trabajo en América Latina post pandemia? ¿Y qué deberían hacer las empresas para prepararse? Fíjate, lo primero que tienen que entender las empresas es que, y algo que creo que está presente en todas las conferencias que hacemos todos los días, ¿qué va a pasar cuando se acaba la pandemia? Nadie sabe cuándo se va a acabar. O sea, según los historiadores, las pandemias se acaban por dos cosas. Una es porque ya no hay casos y otra es porque ya la gente perdió el miedo y definitivamente se adaptó a otra cosa. Entonces, lo primero que hay que definir es que esto no es un tema de que se acaba mañana y posiblemente dure muchísimo tiempo. Y si hay personas que están esperando a que todo se vuelva a ser como antes, básicamente están equivocados. Y definitivamente los cambios que se están presentando en este momento y la nueva realidad a la que vamos va a ser distinta. ¿Qué deben sentarse a repensar sus negocios? Cuando hago repensar absolutamente todo, desde las instalaciones físicas. Fíjense que Forbes ya está hablando de que hay más de 1 millón de metros cuadrados en el mundo que serán entregados, o sea que ya no serán oficinas físicas, lo cual quiere decir que el teletrabajo, nosotros estamos asesorando en este momento más de 40 organizaciones en cómo ir a teletrabajo de verdad, porque esto fue un piloto de teletrabajo, o sea, todo el mundo a su casa, listo, todo el mundo a estudiar, a hacer ejercicio, a trabajar, pero eso no es realmente hablar de teletrabajo. Nosotros lo implementamos hace 10 años, esto es un método. Hay que manejar cómo evaluar a la gente, cómo mantener de mente la gente conectada. ¿Qué va a pasar con el empleo? Yo siento que lo que va a pasar es que va a haber muchos despidos y luego mucha uberización del empleo. O sea, lo que va a pasar es que voy ahora a contratar outsourcing, recuerden esa palabra, o contratos para cosas específicas, para servicios específicos, por horas específicas, y los que están altamente afectados pudieran sacar una ventaja muy importante de toda esta situación si repiensan de verdad cómo manejar a un costo menor, con procesos muy optimizados, la situación. En Venezuela, los empresarios que somos los más resilientes del mundo, porque un país donde se fue la luz 5 días y seguimos operando, donde se va el internet y seguimos operando, donde, o sea, nosotros hemos tenido que adaptarnos a tantas situaciones. De hecho, nos volvimos en un momento el país más digital. Aquí se acabó el efectivo y hemos podido seguir operando bajo transaccionalidades de una billetera que se generó para 30 bancos en un mes y medio y resolvimos. ¿Qué pasaba en la mayoría de las organizaciones y países? Estaba en su zona de confort. Esa zona de confort en la cual todavía había secretarias, donde había organizaciones 5 niveles para llegar al nivel de abajo. Desde la organización, los procesos y cómo operar, todo tiene que cambiar. Muchas gracias. En este escenario de cambios, ¿cómo usted visualiza
los cambios en el sector de educación en términos empresariales y organizacionales? Bueno, la educación es un tema interesante. Yo siento que en 11 días o en un mes, la educación aceleró al tema, por lo menos en el tema digital, lo que no había hecho en 11 años más o menos. Nosotros estamos trabajando, somos canales de Blackboard, estamos trabajando desde hace 4 años fuertemente en toda la región, tratando de que las universidades adopten la tecnología como un método de trabajo, como el poder agregar ese componente. Ahora de repente, claro, todas las universidades tuvieron que ir a lo que es la tecnología, no solo las universidades, los colegios, los preescolares, o sea, el tema de educación incluye muchísimas cosas. Y lo que nos pasó de repente es que la gente dijo, bueno, ahora sí estoy listo, ahora quiero montar la plataforma y quiero que mañana estemos en producción, sin entender que el tema de adoptar, así como el tema de teletrabajo es un método de trabajo, adoptar una plataforma no lo resuelve todo. Si yo no cambio la mentalidad de los profesores, si no educo a los profesores para que sean esos tutores en entornos virtuales, básicamente no voy a lograr éxito. Esto no se trata de montar una cuestión de Zoom y dar clases o montar un PDF en una plataforma. O sea, realmente lo que creo es que las universidades, los colegios que tomen esta oportunidad para hacerlo bien. Porque ¿qué va a pasar? La deserción estudiantil va a ser altísima si la calidad de la educación en medio de este proceso no funciona. ¿Qué están pidiendo los estudiantes y los padres de los estudiantes? Bueno, ya yo no voy al colegio, ya tú le estás dando tareas que yo estoy tratando de resolver todo el día con ellos, la educación no me puede costar lo mismo, por ejemplo. ¿Qué está pasando con las instituciones? Algunas instituciones dijeron, no, yo vuelvo a abrir cuando se acabe la pandemia. Y otras que lo están haciendo muy mal. Fíjense, en este momento pudiera ser una oportunidad de oro incluso, que donde ya países donde no había ni siquiera leyes de educación en línea, ahora sí las aprobaron 100%, en que un estudiante pueda decidir estudiar en el país que quiera, inclusive desde el preescolar, si quisiera, si la educación es de calidad y es en línea, porque ahora yo no tengo que estar físicamente en la sala para hacerlo. El punto es qué está viendo cada rector, qué están viendo de verdad los ejecutivos que están viendo el futuro de la educación. Y definitivamente tiene que haber calidad. En la experiencia del cliente, que es el estudiante en este momento, o podrían ser los padres en niveles más bajos, si no es buena, simplemente va a haber una deserción altísima. Porque definitivamente, si tú vas a poner a mi hijo a hacer lo que yo podría hacer solo, lo pongo a estudiar. ¿Qué necesito para que pase de grado? No sé, hay países que dijeron todo el mundo pasó de grado sin hacer nada. Tenemos colegios en Perú, por ejemplo, que han perdido el 70% de los estudiantes y trataron de hacerlo en línea, simplemente porque la experiencia, que si no se basan en calidad, en formar a los profesores para este nuevo entorno, en poner contenidos de la forma que digitalmente tiene que ser hecho para un grupo de personas que, como ustedes saben, son generación Z, no son millennials, son Z, son centennials, o sea, son personas que pueden adoptar el uso de la tecnología. Y lo otro es volver a clase. Volver a clase pudiera ser un punto, pero volver a clase, hacer lo que hacían antes, o haber creado, ¿verdad?, esa plataforma sobre la cual ahora hacerlo dentro y fuera del salón sea exactamente lo mismo y sea basado en contenidos ricos digitalmente, en métodos ricos digitalmente y más cercanos a esa generación con la cual queremos realmente trabajar. Muchas gracias. Ivonne. Sí, Magdalena, después de escucharte, vamos a ver cómo analizas y respondes esta pregunta. ¿La pandemia conducirá a un mundo menos globalizado? Depende. Fíjense, depende en función de, por ejemplo, el que produce en otro país. Cuando vimos que cerraron la frontera y ahora no puedo traerlos, cosa que no está siendo tan cierta, Amazon sigue despachando, los deliveries siguen ocurriendo, pero la educación pudiera ser más global si de verdad se mantiene en línea y si de verdad yo puedo autenticar por ejemplo, mi título en otro país en línea en este momento. O sea,
el tema globalización se va a repensar y la globalización va a tener una nueva definición. ¿Y qué es lo que voy a globalizar o no? ¿Qué deberían hacer los países? Reforzar su producción local, por ejemplo, en el caso del turismo, yo pensaría que, por ejemplo, el turismo local va a ser antes que el turismo internacional otra vez. Entonces, en cada sector y en cada punto de la economía o de lo que podrían ser las empresas, la globalización va a ser vista de una forma diferente. Pero en el caso de la educación sí les digo que si se aprueba que todas estas, específicamente todas estas, en cualquier país en línea, ya sea de primaria o la universidad, pues básicamente casi que yo podía de verdad globalizar más, no como ahora que solo tomo un posgrado en línea en España o en Estados Unidos, o por qué no hacer mi primaria, por qué no hacer mi bachillerato, por qué no hacerlo si de verdad las instituciones en las que yo quiero entrar tienen la calidad que yo quiero y me van a poder dar la atención que quiero. Entonces la paridad en estos momentos es repensable. El escenario del regreso a la normalidad es una discusión muy compleja porque no sabemos cómo va a ser el futuro, pero las sociedades están pidiendo un relativo regreso a una dinámica educativa presencial. Los niños consideran que un poco la educación a distancia de emergencia que están recibiendo no tiene los niveles de calidad, la contaminación o la contagio de los niños es menor, los padres necesitan de alguna forma ir regresando a los ámbitos laborales y eso parece ir imponiendo la búsqueda de un regreso a una normalidad y allí la discusión de cómo va a ser esta normalidad y cómo va a ser también tecnológicamente. Nos interesaría su visión sobre ese tema. Sí, es lo que te digo. Tecnológicamente lo que tiene que pasar es que haya avance hacia que la educación fuera y dentro de clase sea igual. ¿Ok? Entonces, si yo alimenté un sistema digital válido, yo debería llevar, si voy a clase, usar la misma cosa. O sea, no es volver a la pantallita normal en clase o el estudio normal en clase que tenía antes, porque, o sea, básicamente eso no va a tener el efecto que quiere el estudiante ni el efecto que quieren los padres que están pagando por la educación o los que no están pagando igual por la institución. Entonces, son las bases realmente de que el e-learning, que no necesariamente es a distancia, el e-learning es educación basada en herramientas digitales. Eso no está definiendo que dentro o fuera del salón de clase. Las instituciones tienen que madurar y entrenar a los tutores en entornos virtuales, los profesores que han sido para nosotros la forma más ruda de poder entrar a todo este entorno. Y definitivamente el estudiante es lo mismo que pasa cuando nos vamos al teletrabajo. Eso no quiere decir que desaparecen las oficinas, volvamos a la oficina, pero ¿qué vamos a ir a hacer a la oficina? ¿Cuántos vamos a ir a la oficina? ¿Qué días vamos a ir a la oficina? Va a pasar lo mismo con el estudiante. ¿Cuántos realmente van a mandar a sus hijos el día que todo el mundo abra las clases? Los padres quieren correr riesgos. ¿Quién les va a garantizar la salubridad que necesita la institución? Entonces, lo que sí es importante ahí es que las instituciones tienen que avanzar digitalmente en dar una educación de calidad basada en una herramienta única. No importa la que escojan, como herramienta, como plataforma, pero con los estándares de educación basada realmente en herramientas digitales, en metodologías de gamificación, en cualquier cantidad de cosas. Yo no sé si usted trabajó a raíz de la educación en línea, o sea, ¿por qué? Porque ya el contacto físico de las personas no está, la forma de agresión que había en los salones no existía, y por lo menos esa parte bajó. ¿Ustedes saben cuánto podría subir la inclusión en la educación si se mantiene realmente el tema de la educación a distancia o en línea? O sea, hoy día la educación simplemente porque no tienen forma de llegar a sus instituciones. Personas con capacidades limitadas o capacidades diferentes o discapacitados no tienen acceso a la educación. O sea, si las herramientas que las instituciones generan y ese mix de poder tener presencial en línea o ambas, o hacer flip-flop, o hacer cualquiera de las cosas que hoy día son métodos válidos, van a permitir el regreso. Ahora,
para todos los seres humanos. Hay gente protestando, yo quiero volver a la calle, quiero volver al trabajo. Hace 2 semanas en Chile habían abierto absolutamente todo y en una semana tuvieron que volver a cerrar todo. En 3 días se llenaron los hospitales. ¿Qué pasaría? ¿Qué va a pasar en eso? Y por eso el fin no es fácil, y no es fácil en cada país, es diferente. O sea, ¿cómo lo vamos a manejar? ¿Qué pienso yo que debe pasar? Que igual que el trabajo, debo poder hacerlo en cualquier lugar. Obviamente la educación, ¿qué hacemos con los laboratorios? ¿Qué hacemos? Bueno, hay tantas cosas que podemos tener en estos momentos que no fueron evaluadas antes. Como les digo, nosotros tenemos en estos momentos universidades que tomaron la decisión hace 2 semanas y ya están en producción, están creciendo en estudiantes porque están basados sus conceptos en algo que realmente se ve que va a ser de calidad. ¿Qué están exigiendo los otros? Menores costos, que eso también lo tienen que evaluar las instituciones. Oye, ¿en qué van a usar los edificios? ¿Cómo los van a usar? ¿Cómo se va a manejar? Todos queremos como humanos cambiar el distanciamiento social por cualquier otra cosa. Imagínate en Venezuela, Claudia, en Venezuela la gente no, o sea, no puede vivir sin gente cerca, es complejo. Sin embargo, pienso que el distanciamiento social ha ayudado al acercamiento digital, pero definitivamente esto es un tema de salud, y el tema de salubridad y de regreso a la normalidad es complejo, y no todo el mundo lo va a ver igual. Hay gente que se va a exponer, gente que no se va a exponer, gente que va a tener miedo durante un año. O sea, yo conozco personas que no han logrado ni siquiera ir al supermercado durante 60 días. O sea, no se atreven ni siquiera a asomarse como tal. Entonces, y cada país va, pero la educación y todo lo que es el regreso a clase tiene que tener una base única. No puede ser un pedacito de una forma o un pedacito de otra. Bueno, ya cerrando entonces la fase de preguntas, invitamos a Ivonne a coordinar el tema de las preguntas de los chats, e invitamos a los participantes, hay más de 130 participantes, a que hagan sus preguntas por la vía del chat. Ivonne. Sí, aquí estoy ya leyendo algunas de las preguntas. Aquí dicen buenos días, muchas gracias por el tiempo y su disposición. Seguiremos avanzando en el tema de la educación. Es necesario mejorar el tema de la conectividad. Sí, el tema. ¿Cuál es la experiencia y su opinión al respecto en esta situación donde la inquietud está dirigida a la relación de aquellas asignaturas cuyo objetivo, el ejercicio profesional supervisado, dicho de otra manera, las pasantías? Hemos observado que el estudiante tiene una esperanza muy fina para poder realizar estos temas. ¿Qué le dice su experiencia con respecto a esto? Fíjate, lo primero y principal que vi del tema de conectividad es importante. El tema de conectividad en cada país es un caso. Yo no sé incluso si ustedes han visto que en algunos países donde pareciera que hay mejor conectividad que otros, igualmente hay zonas donde las madres han tenido que salir con sus hijos a algunas zonas a poder tenerlos en unas clases en vivo. Lo rico de tener una plataforma que no necesariamente solo parta de la presencialidad. O sea, recuerden que en la educación, cuando hablamos del tema de e-learning, tenemos una parte síncrona y una parte asíncrona. La parte asíncrona debería poder ser trabajada en el momento que yo tenga tiempo y me puedo conectar y demás. La síncrona es la compleja porque necesito tener al profesor en línea y todo lo demás. Nosotros no podemos resolver el problema de conectividad en el mundo. Incluso no sé si ustedes han visto el tema de 5G, se está echando para atrás en muchísimos países por el tema además de ondas y una cantidad de cosas que pueden también afectar la salud. Por lo tanto, el tema de lo que monten o de la forma como le den a la educación en línea tiene que estar para poder estar yo conectado o no conectado, o yo poder conectarme cuando tenga conexión. No puedo obligar a que todas las personas tengan la conexión a la misma hora, en el mismo momento. Se pueden grabar las clases, el contenido está disponible. Si a las 3 de la mañana tengo luz y tengo agua y tengo internet, a lo mejor sí me puedo conectar. Una vez un rector
de una universidad boliviana, no, lo recuerdo mucho, me decía que él no creía en la educación en línea porque ¿cómo sabía él que el estudiante que estaba detrás del computador era el estudiante? Y yo hablaba de que la educación, igual que el trabajo, igual que todo, es un tema de compromiso. Y en ese compromiso, si yo tengo las herramientas, puedo trabajar. El tema de importante. En estos momentos, el tema de pasantías bajo pandemia, oye, estas personas que solamente les falta pasantía o esos trabajos, deberían poder hacer pasantías en modalidad teletrabajo en muchos de los casos. En los casos de empresas que son industrias, el mecánico tiene que trabajar, pues van a tener que las universidades flexibilizar incluso el tema de tesis y de pasantías. Yo pienso que hay que entender cómo hacemos para graduar a estas personas con el conocimiento y cuáles son las alternativas. La creatividad que tenemos en el mundo hoy día y todo lo que tenemos que se tiene que ser trasladado a los centros de educación. Nosotros tenemos a veces universidades cerradas que no aprueban tesis porque necesitan unas tesis fumadas, no sé, que nadie entiende, que ni siquiera se pueden adaptar a los países, pero que todavía, digamos, las instituciones no han entendido ese cambio. Yo sí pienso que las universidades, así como tienen que repensar lo que viene, estamos en la cuarta revolución industrial. ¿Cuántas universidades están formando a esas nuevas carreras para que esas personas en esas nuevas carreras puedan atender una revolución industrial donde vamos a tener inteligencia artificial, Internet de las cosas, donde los modelos matemáticos tienen relevancia? O sea, es lo que les digo, tienen que repensar absolutamente muchísimas cosas y las instituciones tienen, y los gobiernos y las leyes tienen que cambiar muchísimas cosas a raíz de la pandemia. Así como pudieron escribir leyes de un día para otro. Oye, sí, 6 años luchando por educación 100% en línea y ahora en un día todos pueden ir en línea. Oye, pero ¿con qué requisitos? ¿Con qué calidad? ¿Con qué? Entonces, hay mucho que rehacer. Y este tema de las pasantías de los estudiantes, no podemos afectar a esos estudiantes a los que solo les queda un hito. O sea, tenemos que buscar las fórmulas en las instituciones para poder lograr que se cierre esto. Muchísimas gracias, Magdalena. Yo creo que está muy bien respondida tu pregunta y que la persona, quien es Aura Torres, debe haber quedado muy complacida con tu respuesta. La siguiente pregunta, te felicitan, extraordinario punto de vista gerencial. La felicito, profesora Magdalena. Comparto con usted sobre la pandemia. Hay que fomentar la socialización con el coronavirus y perder el miedo que hoy paraliza muchas sociedades. ¿Usted considera que hay miedo a la innovación, ya que es un espacio de extremo control para las universidades, autoridades, profesores, alumnos, entre otros? El ecosistema de la educación tiene que funcionar todo. O sea, la mayor resistencia que yo he tenido tratando de entrar a las organizaciones de educación han sido las cabezas. O sea, los estudiantes están listos, algunos profesores están listos, o sea, pero cuando llegas a las autoridades no estaban listos o no lo veían como un camino. Ahora están acelerando. Entonces, es lo que les digo, el cambio llegó, vino y se va a quedar. Esto no es un tema de verdad, les digo, de que va a volver a ser todo igual. No. Y cuando hablamos de esto, el ecosistema completo, el estudiante está esperando una respuesta de su institución. El profesor está esperando una respuesta de los ejecutivos de esa institución. Y los ejecutivos, si son públicas, están esperando a los gobiernos. O sea, yo pienso que aquí hay que hacer movimientos completos en cada país, de cada tipo de organizaciones, y tenemos que lograr esa innovación. El tema es muy, muy importante en este momento. Si antes no podíamos retener los estudiantes, ahora va a ser más difícil. Y va a ser más difícil por país, por área. Y ustedes saben que los centennials y los millennials y los Z, sobre todo el Z, es capaz de autoestudiar, es capaz de organizar su propio pensum, es capaz de hacer muchísimas cosas. ¿Qué es lo que va a pasar? Muchas de las profesiones que no van a aplicar, digamos, sino en 1% en el mundo. O sea, ¿cómo hacemos que esos profesionales cambien? O sea, cuando
Hoy día muchos de los jóvenes dirían, no, yo ya no quiero estudiar en la universidad, yo quiero ser esto y yo mismo voy a crear mi pensum en distintas instituciones. ¿Por qué? Porque las instituciones no se han adaptado. Cuando en Venezuela, yo creo que todos conocen el caso de Open English. Cuando Moreno llegó a mi oficina queriendo, teniendo como sueño el crear una escuela de inglés en línea, estoy hablando de hace muchísimos años, no tenía dinero, tenía un sueño, tenía una idea y todo el mundo pensó que estaba loco. Después de tanto tiempo se demostró, no todo el mundo fue hacia esa tendencia. Yo pienso que en estos momentos, todo, pero el ecosistema completo lo tiene que pensar, porque dentro de ese ecosistema estamos todos los que somos responsables por hacer de esto de verdad el futuro, y la educación es la base de muchísimas cosas, o sea, del futuro de nuestros países. Por aquí tenemos una intervención del profesor Altuve que dice lo siguiente: la educación debe ver lo que está pasando en otros ámbitos. Considero que esperar una normalidad que no va a llegar a otros modelos. Eso lo quiere él compartir contigo. Por aquí tenemos una pregunta. ¿Cree usted que todo este cambio sería bueno, un apoyo psicológico, ya que el COVID afectó en todos los ámbitos? Sí, el apoyo psicológico es importante, y es importante a todo nivel, porque definitivamente nadie nunca vivió una experiencia como esta, inclusive los psicólogos, ¿no? Los psicólogos no saben cómo trabajarlo, pero incluso hay estudios en este momento donde se incrementaron todas las situaciones de pánico, situaciones de encierro, situaciones de inclusive de convivencia de familia, o sea, bueno, el problema de género en muchos países, el tema de violencia en muchos países, el tema psicológico es súper crítico, y es súper crítico enfocado no solamente en este momento del caso de pandemia, sino a lo que viene. De verdad, en el mundo, el punto más crítico en este momento de verdad es el desempleo, es no solamente es la parte de social, yo tengo que, ok, hay países que tienen mejores beneficios que otros, mira, no, es que aquí el gobierno me va a pagar el tanto por ciento, ok, ¿y qué voy a ocupar mi tiempo? ¿En qué voy a estar haciendo? ¿Cuál va a ser mi próximo paso? O sea, voy a estar desempleado toda mi vida, ¿en qué me voy a ocupar? ¿Dónde están esos emprendimientos que yo debo hacer? ¿Cómo me empiezo ahora a visualizar dentro de ese mundo nuevo, como les digo, que además está sesgado por la cuarta revolución industrial, y lo voy a volver a repetir? Nosotros trabajamos en el área de tecnología. Empezando el primer mes de la pandemia, por ejemplo, los primeros que nos pidieron a nosotros fueron: necesitamos chatbots que atiendan a los clientes, sí, que sean personas, porque no pueden llegar las personas. Entonces el chatbot no es más que un agente inteligente que tiene que ser ahora entrenado por personas y todo lo demás. Pero cosas como esa empezaron a acelerar, comunicaciones automatizadas, y en qué vamos a cubrir ahora todo eso. Entonces, aparte de psicólogos, tiene que haber asesores, tiene que haber mucha formación en todo el tema de emprendimiento, el tema de todo lo que va a ser pymes y emprendimiento va a crecer en este proceso, y muchas de las grandes organizaciones van a desaparecer, y eso lo vamos a estar viviendo en muchísimas capas, no solamente en un área de los negocios, sino muchísimas, porque los grandes que no puedan adaptarse van a desaparecer, y los pequeños que puedan no solo innovar, sino adaptarse y generar nuevas ideas, van a crecer en medio de todo esto. Excelente respuesta, Magdalena, muchísimas gracias. Aquí tenemos otra. En el caso de las universidades, ¿cuáles son los cambios que debe de realizar en sus estructuras, formas y funcionamiento para poder adaptarse a esta realidad que tú mencionas y evolucionar hacia una mejora de la calidad en cuanto al aspecto de educación? Fíjate, lo primero y principal, tiene que haber una metodología de trabajo. No puede ser, por ejemplo, que en una institución cada profesor escoja un método, o un método de control, o método de dar clase, o un método, o sea, si hay una institución,
tiene que haber lineamientos. Si hay una plataforma para usar la educación, o sea, no me estoy refiriendo a hacer una clase en línea que la hagan por Zoom, por Teams, por Blackboard, por donde quiera. Es simplemente dónde van a estar los contenidos, cuál es la carrera, cuál es el método de evaluación. Eso no se puede eliminar y no puede ser que cada profesor tome un camino. No, porque entonces se pierde el control. Y las instituciones están hechas para eso, si no cada quien va a tomar su camino y va a estudiar como quiere y como le da la gana. Entonces, la institución tiene que seguir existiendo basada en uso de plataformas que les permitan llevar control, integrar digamos, a los profesores a un método de trabajo único. Creo que hay que hacer grandes reuniones de trabajo en estas instituciones para que todo el mundo evalúe cómo lo van a hacer, porque esto no es una decisión de una sola persona, sino de un grupo de personas en el cual deben estar los profesores, los que llevan la institución y cualquier cantidad de personas que puedan aportar a esto un método de trabajo, porque, o sea, no puede ser que cada quien tome su camino, sino cada quien va a tomarlo y no va a ser a través de una institución. Entonces tiene que haber plataforma, tiene que haber una forma innovadora y moderna de manejar contenidos. Hoy día las plataformas me permiten saber quién se copió, quién no se copió, de dónde sacaron la información, cómo hacerla. Entonces también la información tiene que ser más rica. Yo no puedo seguir poniendo tareas de la misma forma que lo hacía en mi época. Yo tengo 64 años, porque hoy día los estudiantes son diferentes. Entonces, tiene que haber plataforma, tiene que haber métodos de evaluación diferentes, tiene que haber contenidos hechos para este tipo de plataforma. Hay que educar a los profesores, hay que educar a los estudiantes también en cómo usar la plataforma. Muchos de los estudiantes en medio de este cambio que hubo dicen, oye, pero es que mi profesor de verdad es tan básico. No lo veían básico en el salón, lo ven básico ahora que están de este lado, donde están compitiendo, el profesor está compitiendo con Netflix, con los juegos, con cualquier cantidad de cosas, en el mismo momento, en la misma hora y todo lo demás. Entonces, esto es un problema ni siquiera de edad. Nosotros tenemos profesores usando plataformas que tienen 80 años y lo hacen maravillosamente bien. Un problema de cambio de mentalidad, de uso de una nueva cultura de trabajo, de uso de plataformas, no importa la que escojan, pero la que escojan lo tiene que hacer bien, porque no podemos hacer a una hora una cosa, a otra, y cada quien por su cuenta. Estupendo. Muchísimas gracias, Magdalena. Vamos con una última pregunta o ya vamos cerrando, Claudio. Estamos en hora. Oh, si hay una última pregunta, preséntala. Excelente, entonces voy con ella. Muchísimas gracias, muy interesante toda su exposición. ¿Usted piensa que la vuelta a la actividad será completamente digital? ¿Será algo más híbrido, en donde se puedan alternar las dos modalidades? ¿No es mucho más complejo una educación en la que una parte también sea presencial? No, si se usa la misma base, el bimodal es perfecto, ¿ok? Básicamente, lo que tienen que pensar es que, o sea, la educación es algo único, ¿ok? Es algo que tiene que ser concebido. Las herramientas tecnológicas van a ayudar a hacerlo igual, dentro del salón o fuera del salón. Esto lo voy a repetir hasta el cansancio, porque mucha gente dice, no, es que esto es solo para educación en línea. No, esto es para educación, ¿ok? Y ojo, esto no son instituciones de educación formales. Nosotros hoy día tenemos empresas con 4.000 estudiantes dentro de la empresa, porque la educación está en todas partes. En los últimos años, más del 70% de los estudiantes no son estudiantes formales, están estudiando dentro de las empresas donde trabajan, o estudiando sus cursos de extensión, o estudiando posgrado, o estudiando, y definitivamente en todos esos estudios, en todo eso donde está la educación, la metodología, el bimodal, o todo lo demás tiene que existir. Nosotros no podemos hoy día, con la tecnología que hay, con el uso de plataformas que hay, con el conocimiento que hay de tecnología, incluso desde los más viejos como nosotros, los baby boomers, hasta los más jóvenes, no hay excusa para adoptar todas estas herramientas que pueden facilitar. Yo tengo más de 300 ONGs trabajando hoy día con tecnología para poder dar mayor inclusión a un mundo de personas que no tienen acceso no solo a la educación, sino a cosas mucho más básicas que la educación.
¿Y por qué lo hemos logrado? Porque le hemos permitido la inclusión, porque llegan a donde hay un wifi, porque hay internet. Yo tengo unos indios pemones tomando entrenamiento en línea para asistir a unas posadas de ecoturismo. O sea, con un hilo de internet. O sea, esto es un tema de método, de querer hacerlo bien, de usar la tecnología, no como o sea, es un medio, no es el fin, pero además de eso, hacerlo bien. Recuerden que esta parte de lo que es la revolución industrial, de lo que es el futuro, está basado en la experiencia del cliente. Antes no, antes era lo que decía el profesor, antes era lo que decía el empresario, ahora el cliente es el que manda. Y es el que manda, y si no tiene una buena experiencia, no sigue. O sea, no sigue ahí, rompe la relación y se va donde le guste la experiencia. Y no porque la experiencia sea más fácil, no, es donde la experiencia sea de calidad y sea buena. Estupendo. Bueno, le agradecemos mucho a Magdalena de Luca por esta amplia visión de los impactos de las tecnologías y de la educación. Agradecemos mucho también a todos los participantes que han estado haciendo comentarios en los chats y haciendo preguntas para Virtual Educa y para la Universidad Central de Venezuela, su sistema de educación a distancia y de formación profesional. Ha sido realmente muy satisfactoria esta expectativa y que hemos esperado llenar. Querida Ivory, también muchas gracias a ti. Te voy a dejar para que hagas el cierre de este 4 días intensivo y después le damos la palabra a alguien de la universidad, creo que estaba previsto. Sí, Ivory. Sí, muchísimas gracias Magdalena, de verdad muy agradecidos. Este punto de vista tuyo desde la empresa fortalece mucho a nosotros que estamos en el ámbito educativo, que formamos profesionales precisamente para las empresas. Ahora le voy a ceder la palabra al doctor Jorge Artube, que lo tenemos aquí ya en pantalla. Adelante, profesor. Bueno, muy buenos días. Gracias, Magdalena. Gracias, Ivory. Gracias, profesor, por acompañarnos. En nombre del Sistema de Actualización Docente del Profesorado y del Sistema de Educación a Distancia, pues muchísimas gracias. Yo creo que la intervención de la profesora Magdalena se resume en que tenemos que romper modelos y esquemas que nos habían funcionado hasta hace 2 semanas o 3 semanas. Esos esquemas se rompieron y tenemos que entenderlos. Afortunadamente, la profesora Magdalena nos está dando esa mirada desde la empresa y yo creo que la educación tiene que arriesgarse a probar nuevos modelos y nuevos enfoques. A nosotros nos cuesta mucho eso, pero vamos a tener que hacer el ejercicio. Profesor Rama, un abrazo, de verdad que ha sido un placer tenerlo estos 3 días, que ya sabemos que es de la casa. Bueno, nosotros se lo prestamos a otros, pero usted sabe que usted es de la casa. Un placer, de verdad, muchísimas gracias y bueno, seguimos trabajando, seguimos aprendiendo. Y yo quiero decir que el distanciamiento no es social, porque para eso yo no conocía a la profesora Magdalena, al profesor Rama lo queríamos invitar a un evento y aquí lo tenemos, así que el distanciamiento es físico, social nunca, siempre estamos conectados. Un abrazo. Un abrazo igual. Bueno, le mandamos un saludo a todos, hasta la próxima iniciativa que haya, y gracias profesor Altuve, gracias Magdalena, gracias querida Ivory, y hasta otra ocasión, y que les haya sido muy útil estas 4 sesiones para comprender nuestra actual situación y problemas de un escenario futuro post pandemia. Buenas tardes. Buenas tardes, Claudia. Yo quisiera hacer una reflexión de último minuto también. Muchísimas gracias a todos por su participación. Solo recordarles que el futuro está en nuestras manos, en los seres humanos, y nosotros en cada país en los que estamos trabajando tenemos que luchar por ese futuro positivo. Y definitivamente, como les digo, no podemos pedir ayuda, o sea, nada más, simplemente cada uno de nosotros tiene que lograr ese cambio que va a hacer que ese futuro sea mejor. Entonces, gracias a todos y estoy a la orden para apoyarlos en lo que requieran. Muchísimas gracias, Magdalena. No quisiera que despidiéramos este espacio sin agradecer la participación de todos los ponentes que hemos tenido en estos 4 días.
Por ejemplo, tuvimos el día lunes al doctor Francesc Pedró de la UNESCO y ESAL, al doctor Daniel Michaels de CRECES, al doctor Francisco Cervantes de la UNIR Ceceli Udual y nuestra invitada de hoy, que fue Magdalena de Lucas. A todos los presentes por acompañarnos y compartir con nosotros durante estos 4 días. Y quisiera mencionar los países que nos acompañaron. De Uruguay, Bolivia, Paraguay, Colombia, México, Honduras, España, Brasil, Italia, Irlanda, República Dominicana, Chile, Estados Unidos, Argentina, El Salvador, Ecuador, Perú y Guatemala. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros durante estos 4 días y bueno, esperemos que nos veamos próximamente. Gracias a todos y muchos éxitos.